Hola, ¿qué tal? Continuamos con esta serie de videos cortos con aspectos básicos de Microsoft Access. En esta oportunidad, lo que vamos a trabajar es el desarrollo de un formulario para rellenar datos en esta primera tabla que creamos llamada registro de calificaciones. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la forma de crear un formulario, poner etiquetas de texto, modificar el orden de tabulación y crear cuadros combinados. Por supuesto, también veremos cómo guardar ese formulario que vayamos a crear. Comencemos entonces cerrando nuestra tabla donde teníamos, como recordamos, los campos del ID, que es un campo autonumerado, clave principal de esta primera tabla, el ID de materia, el ID de departamento, área, calificación, semestre y observaciones. Los IDs de materia y de departamento vamos a desarrollarlos a través de cuadros combinados en nuestro formulario para que sea mucho más fácil acceder a los datos y sea más eficiente el rellenado de la información. Cerramos la tabla, aceptamos guardar y nos vamos a este tercer menú que se denomina crear. Vamos a crear formulario, pero vamos a elegir diseño de formulario como una forma óptima para el desarrollo de nuestros formularios. Nos abre una grilla en blanco donde vamos a incluir los campos para el rellenado de la información en nuestra tabla. ¿Cómo es que escogemos o cómo es que podemos acceder a los campos de nuestras tablas? Nos vamos a diseño de formularios, agregar campos existentes, mostrar todas las tablas y acá desplegamos, en este caso, registro de calificaciones que se llama nuestra tabla y vemos que tenemos los 7 campos que habíamos revisado antes. Para agregar los campos es tan sencillo como seleccionar, arrastrar y soltar en nuestra grilla de trabajo. El campo ID, que siempre es útil para identificar el número de registro, lo vamos a ubicar en este lugar. Cuando movemos el cuadro del campo, se mueve tanto el cuadro del campo como el título o referencia al mismo. Y en cambio, cuando movemos solamente el título de referencia, se mueve solamente ese elemento y ya no el campo de datos. Ok, teniendo esto en el formulario, vamos a ver otra forma más fácil de incluir los campos en nuestro formulario, que es seleccionar el primero, con Shift seleccionar el último y jalar todos los campos al formulario. De forma automática, Access nos va a presentar extensiones de campo ya predeterminadas de acuerdo al tipo de campo. Tenemos los campos que son tipo texto, tenemos los campos tipo numérico y tenemos un campo bastante más grande para observaciones, ya que se trata de un texto largo. Vamos a ver cómo luce nuestro formulario. Para ello, lo que tenemos que hacer es ir a la parte inferior izquierda, al primer icono vista de formulario, y vemos que están los datos que habíamos ingresado. Si se fijan, el orden de tabulación parte en este momento del ID, que es un autonumérico, y si vamos navegando por los campos con la tecla de tabular,
nos vamos del ID al ID de materia, ID de departamento, área, calificación, semestre y observaciones. Esta organización de los campos resulta del orden en el cual hemos ingresado los campos al formulario. Hemos puesto primero ID y luego todo el resto. Mantiene un orden razonable hasta acá. ¿Qué es lo que tenemos que modificar? Por un lado, mover un tanto los campos, las áreas de ingreso de datos hacia la derecha, porque vemos que no se lee el ID de departamento, el nombre completo. Tenemos que poner un título y tenemos que eliminar del orden de tabulación este campo ID, ya que no nos beneficia en nada que tenga un punto de tabulación en vista de que es un campo numérico, un campo, perdón, autonumerado. Volvemos al formato, a la vista de diseño en la parte inferior derecha. Volvemos a nuestra plantilla, nuestra grilla. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer? Inicialmente, poner un título. Para ello, utilizamos una de las herramientas que se nos presenta en esta parte de diseño de formulario y va a ser esta etiqueta. Hacemos clic en etiqueta, cambia el icono del cursor con esta A y ese signo como más, que es para dibujar el lugar donde vamos a requerir esa etiqueta. Dibujamos el área de texto y ponemos el título, ingreso de calificaciones. Ok, nos aparece un mensaje de alerta porque esta etiqueta no está asociada a ningún campo. Omitimos error, desaparece ese mensaje. Perfecto. Ahora el texto del título, ponemos que debe ser un tanto más grande, en negrilla y probablemente en otro color. ¿Cómo cambiamos el formato, fuente, tamaño, etcétera, de una etiqueta? Nos vamos a formato y ahí tenemos las opciones como en el resto de software de Microsoft Office. Tenemos las opciones de cambiar la fuente, el tamaño, el tipo de letra, el color, etcétera. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es subirle a 18 puntos, ponerle en negrilla y cambiarle el color del texto, digamos, a azul. De esta manera ya tenemos el título. ¿Qué más teníamos que hacer? Era mover este segundo campo para que podamos ver bien el texto de referencia. Movemos hasta la siguiente línea. Movemos uno por uno. Si se dan cuenta, tenemos que realizar estos movimientos con este cursor que nos aparece en la esquina superior izquierda, en este cuadrado gris que aparece en la esquina superior izquierda de cada uno de los campos cuando les hacemos clic. De esta manera podemos organizar los elementos en nuestro formulario. Vemos nuevamente con vista formulario cómo quedó. Ya se lee, ya se lee la referencia del campo y de departamento, tenemos el título y navegamos nuevamente sin ningún problema entre los distintos campos. Ahora vamos a pasar a utilizar el cuadro combinado como forma de ingreso de datos para ID de materia y ID de departamento. Para ello necesitamos crear dos tablas que van a funcionar como tablas paramétricas para en nuestra base de datos.
Recordamos además, va a ser como como un repaso a la creación de tablas. Este formulario, como está, lo guardamos. Vamos a la esquina superior izquierda, guardar y lo denominamos ingreso de materias. Perdón, ingreso de calificaciones. Aceptamos, cerramos. Ahora vamos a crear dos tablas paramétricas que vendrían a llamarse materias y departamentos. Vamos a crear en el menú superior tabla. Nos aparece el mismo formato que habíamos visto en el video anterior, pero cambiamos en la parte inferior derecha a vista de diseño, le ponemos el primer nombre que será departamento, aceptamos, ID D para identificarlo mejor. En el autonumérico, el primer campo será ID departamento, que será un texto corto, y el nombre del departamento como tal, como texto corto. Así de sencilla nuestra tabla paramétrica. Guardamos, cerramos. Creamos ahora una segunda tabla paramétrica. Vamos a crear tabla vista diseño. Esta se llamará materias. Aceptamos ID M, ID materia, texto corto, materia como tal, texto corto, guardamos y cerramos. Ya tenemos creadas nuestras tablas de departamento o departamentos y materias. En este caso, para mejor orden, vamos a cambiarle el nombre a la tabla departamento, que como lo hago, marcando clic derecho, cambiar nombre y le aumento la S, departamentos. Perfecto. Lo que queda es rellenar los datos de las tablas departamentos y materias para poder ingresar esos cuadros combinados en nuestro formulario. Voy a hacer una pausa y cuando retorne tendremos ya las tablas paramétricas con los datos correspondientes. Ok, ya tenemos las dos tablas rellenadas con datos, la tabla departamentos y la tabla materias. Rellené todos los departamentos del plan de estudios y las materias, las 10 primeras, por que es solamente una muestra y para poder hacer más eficiente el trabajo. Perfecto, ya tenemos entonces cargados en nuestra tabla de departamentos y de departamento y departamento, y en materias tenemos materias y de materia. Cerramos las tablas y nos vamos al registro, ingreso de calificaciones, que es nuestro formulario en progreso. Hacemos doble clic, lo abrimos, vamos a diseño y ahora vamos nuevamente a diseño formulario y las opciones que tenemos en este menú de herramientas. Buscamos la que se llama cuadro combinado, clic en este botón, nos cambia el icono y nuevamente el iconito para definir dónde voy a poner ese cuadro combinado. Dibujo el cuadro combinado y automáticamente Access nos presenta un asistente para cuadros combinados. Esa es una de las ventajas de este software porque, como se vio en algún momento, Access es un software muy, muy versátil
en términos del usuario, es decir, que puede ser utilizado por personas con conocimientos muy básicos de informática y lo mismo por personas que tengan conocimientos ya desarrollados en términos de trabajo con macros y código. Los asistentes son fenomenales para el trabajo rápido, un trabajo mucho más eficiente en la construcción de formularios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice primero el asistente? Si es que deseamos que el cuadro combinado presente datos de una tabla o consulta ya desarrollada, o si vamos a escribir los valores que deseamos. En este caso, lo que vamos a hacer es que busque los datos en una tabla, en las tablas paramétricas que hemos creado. Este primer cuadro combinado es de materias, entonces le decimos que va a buscar de una tabla, nos dice de qué tabla, escogemos materias, marcamos siguiente y ahora nos dice cuáles son los datos que se van a mostrar en el cuadro combinado. Queremos que se muestren el ID de materia. Pulsamos siguiente, nos dice en qué orden o cómo va a ordenar ese ID de materia. Le decimos en el orden que hemos ingresado de forma ascendente y nos muestra todas las materias o los IDs de materias organizados en forma ascendente respecto a su primera letra. Marcamos siguiente y le decimos que almacene este valor en el campo ID materia. Marcamos siguiente y lo denominamos cuadro materias. Perdón, esta es la etiqueta del cuadro combinado. Tendría que ser ID materia. Los puntos, finalizamos. Y ahí tenemos nuestro cuadro combinado con el ID de materia. Ya no necesitamos este campo de texto y lo sustituimos por el nuevo cuadro combinado. Movemos, como recordamos, la etiqueta con el cuadrado superior izquierdo. Ya tenemos nuestro primer cuadro combinado. Creamos el segundo cuadro combinado. Voy a herramientas, cuadro combinado, dibujo, cuadro combinado. Me abre el asistente. Voy a buscar de una tabla, esta vez de la tabla departamentos que ya aparece marcada. Continúo. ¿Qué campo va a aparecer? Va a aparecer el ID de departamento, perdón, para trasladar a la pantalla de la derecha, marco el ID de departamento. Siguiente, quiero que el ID de departamento esté ordenado alfabéticamente ascendente. Me aparecen todos los IDs de departamento. Siguiente, y le digo que almacene en el campo ID departamento. ¿Cómo se va a llamar? ID departamento. Perfecto. Finalizo. Está creado mi cuadro combinado. El cuadro anterior, el área de ingreso de datos anterior, no me sirve. La suprimo y pongo en su reemplazo mi nuevo cuadro combinado. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo quedó nuestro formulario. Nos vamos a vista formulario y me aparecen mis dos cuadros combinados. Funcionan con los IDs de materia y los IDs de departamento. El problema es que cuando quiero navegar entre los campos utilizando la tecla tabulación, si me pongo en el primer campo, que era el ID autonumérico, al presionar tabulación, salta directamente a área, luego calificación semestre, observaciones y recién ID materia y ID departamento.
¿Cuál es el problema aquí? El orden de tabulación. Si recuerdan, como ingresamos primero los campos regulares de ID materia y ID departamento, estos entraron entre la tabulación del ID general del registro y área. Al, al quitarlos de la tabla o del formulario, lo que está haciendo Access es entender que primero va el ID, luego área, calificación semestre, observaciones y como cree más tarde ID materia y ID departamento, independientemente de dónde los pongamos en el formulario, pues me los muestra en ese orden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar el orden de tabulación. Y no nos olvidemos que no nos sirve que el ID general del registro de calificaciones aparezca como punto de tabulación. Entonces vamos a hacer todo ello en un par de pasos. ¿Cómo modificamos el orden de tabulación en un formulario? Tenemos que ir a diseño y en diseño formulario buscar orden de tabulación. En este botón nos van a aparecer todos los campos que tenemos en el formulario. Si recuerdan, ID, el orden de tabulación era ID, saltaba área, calificación, semestre, observaciones y luego me aparecían los cuadros combinados que para el sistema son 8 y 10. ¿Cómo muevo esto? Marco en este cuadrado en el extremo izquierdo de cada campo, que me aparece esa flecha negra, marco 1, Shift, marco el segundo y muevo hasta el lugar que deseo. Debo comenzar con cuadro combinado 8, cuadro combinado 10, área, calificación, semestre. Aceptamos, vemos la vista de formulario, comienzo en ID y con la tecla tabular navego y ahora sí está en el orden correcto. Queda quitar el ID general como punto de tabulación y queda además extender el campo de área en el que no se lee completo el nombre del área de la materia. Vamos a hacer eso primero porque es lo más rápido. Clic en el campo y en estos puntos que me aparecen en los laterales arriba y abajo, que me sirven para extender el campo. Me sitúo en el punto del medio y extiendo el campo hasta donde desee. Siempre voy a tratar de mantener alineaciones con campos entre los campos y desde donde comienzan, etcétera, por un tema estético. Vamos a ver cómo quedó. Perfecto. Ahora sí, estos dos campos están del mismo ancho y este me permite la lectura correcta de toda la información. ¿Cómo elimino el punto de tabulación de ID? Vuelvo a diseño, marco el campo, pero ahora debo ir al botón en diseño formulario, hoja de propiedades. Aquí me aparecen las propiedades vinculadas a este elemento. Les decía que Access es un software orientado a objetos y orientado a eventos. Acá nos muestra toda una serie de eventos que puedo realizar en cada uno de los objetos o elementos que incluya en mi formulario. En este caso, lo que necesito es que este campo ID deje de ser punto de tabulación. Busco en otras punto de tabulación y me fijo que está como sí. Puedo desplegar y cambiar no o simplemente cambiarle el no ahí. Cambio por no y listo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Vamos a probar. Despliego mi formulario y se dan cuenta que ya no comienza en ID, sino comienza en ID de materia. Navego con tabulación y mi formulario
está listo para el ingreso de datos. Guardo y vamos a probar de ingresar un nuevo registro. Recordar que otra de las ventajas de Access es que al cambiar de registro, la data que hemos ingresado se guarda automáticamente. Por tanto, si bien es una buena práctica ir guardando regularmente, en Access prácticamente no es necesario porque cada que cambiamos de registro, la data se guarda. ¿Se fijaron en lo que acabo de hacer? Vuelvo. Navego por el primer registro, bajo hasta el último campo, que es observaciones, y si hago una nueva tabulación, me genera automáticamente un nuevo registro y me presenta el primer campo. El ID de materia es diseño gráfico 112. El ID de departamento es diseño gráfico. El área es marketing y medios digitales. Ok, calificación un 98. Semestre primero, observaciones ninguna. Con esto vemos que se registran nuestros datos perfectamente, por lo que nuestro formulario está concluido y está perfectamente funcional. El ID autonumerado, número 2, y puedo seguir cargando registros de las materias. En el próximo video, lo que veremos es cómo utilizar consultas para extraer información específica de los registros ingresados en nuestra tabla. Espero que haya sido este video de utilidad. Nos vemos en el próximo video.